Yo soy Elisa Queijeiro y esto es E-Cultura. Y de pronto un día, el Día de Muertos, se te clava en el corazón. Sus colores contrastan con el luto. No hay espacio para la tristeza entre el papel picado, el mole, las velas, las flores y sobre todo, el recuerdo. Los que ya se fueron, vuelven. No son fantasmas, son almas, son memoria viva en el presente. Son sonrisa, porque en esos días, mientras hacemos la ofrenda, los traemos de vuelta, simplemente por darles nuestro tiempo, por cambiar la rutina, por mover unos muebles y abrir el espacio, por detener el ajetreo cotidiano y planear, hacer y dar vida a un altar, a la ofrenda. Y en familia, más que un proyecto artístico en nuestras casas o una tendencia de moda con olor a mercadotecnia extranjera, en Muertos, cuando lo entiendes, lo que se pone en el altar es el corazón. Fue entre los siglos 8 y 9 de nuestra era que la festividad de Todos los Santos se volvió oficial para el mundo católico. Pero se han encontrado vestigios de las tradiciones prehispánicas dedicadas a los muertos de hasta 1800 años antes de Cristo. Estos dos orígenes dan vida al Día de Muertos en México. Ambos son milenarios. Ambos eran poderosos en el corazón de sus fieles y como dos ríos de cauces profundos, su encuentro se desbordó en una tercera fuerza, donde los dos están incluidos y sus aguas se hicieron una sola. Eso es México, eso somos nosotros sus habitantes. Y por algo la UNESCO, desde el 2003, nombró a las festividades del Día de Muertos como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de especial este día que nos secuestra el tiempo y el corazón, mientras hipnotiza a los extranjeros que admiran el folclore de nuestro país? ¿Cuánto nos queda de lo prehispánico? ¿Cuánto de lo católico? ¿Y por qué, en lugar de desvanecerse frente a otras tradiciones como Halloween, la nuestra crece? Para mí, es la raíz profunda de su origen y el sentido más allá de una fiesta. Es la perpetuidad a través de la memoria. Es el valor de la vida al honrar la muerte. Es volver a comprender que no es un fin, sino un principio. Porque esta era la concepción prehispánica. Para ellos, la vida no comenzaba al nacer, sino al morir. Estar vivos era un tránsito, y no había un cielo que conquistar con buenas obras. La muerte era para todos igual, y los estadios o mansiones a los que llegaba el espíritu dependían de la causa de su muerte. Así, por ejemplo, había un mundo para los niños, el Xochitlapan, donde los árboles goteaban leche para alimentarlos. Los nahuas estaban convencidos de que ellos volverían a la tierra para repoblarla cuando la raza que lo habitaba no existiera más. Tlaloc, por su parte, era el dios misericordioso con los ahogados, con los leprosos o con aquellos que habían muerto por el impacto de un rayo o cualquier calamidad relacionada con el agua. El dios les proveía sin más lucha el Tlalocan, la mansión de la luna, un regalo, un lugar fresco donde siempre reverdecían las ramas. La casa del sol era, por su parte, el lugar al que viajaban los ofrecidos en las piedras de sacrificio, esos que alimentaban a los dioses y, por tanto, permitían la existencia de todos los demás. Esa muerte era el máximo honor, por eso sus cuerpos sí eran enterrados, al igual que el de los guerreros caídos en batalla y las madres que hubieran muerto en el parto. La mujer era una guerrera más que había dado su vida, por eso merecía la casa del sol. Estos tres espíritus, sacrificados, guerreros y mujeres muertas durante el parto, creían que eran elevados al firmamento y se convertirían en las estrellas. Pero para todos los demás estaba disponible el Mictlán, donde reinaban Mictlantecutli, señor de la muerte, y su dualidad, Mictecacihuatl, señora del reposo y el descanso. La muerte natural tenía este destino, pero no sin antes tener que cumplir un largo camino de 4 años de pruebas y desafíos. Atravesar un río caudaloso, pasar entre 2 montañas que se juntaban, resistir vientos helados cortantes como navajas y defenderse de fieras que los asaltaban para devorar su corazón. El cuerpo moría, pero el espíritu no, y necesitaba todo tipo de ayudas: vasijas donde llevar agua y sal, ofrendas para los dioses,
cacao abundante para lograr su trayecto conectado a su espíritu con fuerza, un perro guía llamado Techichi y ramas de ocote para encender fuego y tener visión. Así, el cuerpo al morir era vestido con hermosos ropajes, adornado también con plumas y papeles. Su cara quedaba cubierta con una máscara de piedra, ya fuera natural o de turquesa. Las manos y los pies se ataban en posición fetal, y entonces comenzaban los cantos, uno tras otro acompañados de tambor y sonaja. Al alma no se le dejaba sola, no cesaban de cantar. La voz acompañaba el desprendimiento mientras sus restos eran consumidos por el fuego. Desde esta concepción de la muerte y la preparación de los cuerpos y sus ofrendas, con las que eran enterrados o cremados los antiguos mexicanos, comenzamos a observar los vestigios de lo que se convertirá en los elementos del altar ofrenda en la actualidad. Pero además, una vez al año, en el 9º mes del calendario náhuatl, que equivalía al mes de agosto del gregoriano, se llevaban a cabo las fiestas sagradas de sus muertos. Estas duraban 20 días y comenzaban por recordar y honrar a los muertecitos. Por eso se llamaba Micailhuitontli, diminutivo de muertos. Va a ser Fray Diego Durán el que detalla estas festividades en sus narraciones. Imagínense y verán la similitud con lo que hoy hacemos. Las mujeres comenzaban por preparar desde la noche anterior tamales y otros guisos. Se habían matado aves de corral para compartir. Al mediodía se ofrecerían flores al sol. Y desde 2 días antes, la gente salía a los maizales a buscar distintas especies de flores y ramas para hacer guirnaldas y adornar los patios. El fuego estaba presente todo el tiempo. Era el espíritu. Los cantos también. A Huitzilopochtli se le hacían figuritas de masa de amaranto y miel. A sus pies se colocaban las ofrendas. El día más solemne en esta veintena era el dedicado a los muertos adultos, el Xocoyitlhuetzi. Había, como se podrán imaginar, sacrificios humanos, muchos de hecho, y concluía la fiesta con reverencias a los dioses del Mictlán, los de la muerte, la quietud y el reposo. Se recordaba entonces con rezos especiales que los frutos al estar maduros comienzan a caer y es el momento de preparar la cosecha. Un ciclo más. La fiesta prehispánica de los difuntos tenía una relación con la muerte de los campos. El calendario ritual que regía a los indígenas estaba tejido con el agrícola y dividido en 2 partes, la época de la sequía y el periodo de lluvia. Esta festividad era el final de un ciclo ritual. Marcaba el tránsito entre la escasez y la abundancia. Así es. Toda festividad prehispánica, como en la gran mayoría de los pueblos de la antigüedad, se une el calendario agrícola con la devoción a sus deidades, donde la vida y la muerte están presentes. ¿Y saben cuál es la raíz primaria de la fiesta de Todos los Santos? La misma, la muerte de un ciclo y el principio de otro. Parecería que no tienen nada que ver, pero sí. Les cuento. Los primeros cristianos, cuando iniciaron la evangelización de los pueblos, comenzando por los romanos, se iban dando cuenta que había costumbres imposibles de borrar por completo, rituales enclavados en las creencias, y por tanto, la mejor de las ideas era fusionar esas festividades con las nuevas católicas. Y a veces esas uniones, que se volvían imposición, tenían caminos muy forzados, pero al final logrados. Resulta, pues, que unas 10 décadas antes de nuestra era, los pueblos proto-celtas que estaban esparcidos por el norte de Europa, en países como Irlanda y Suecia, e inclusive en Galicia, España, celebraban entre la noche del 31 de octubre y el 1 de noviembre la festividad de Samhain, palabra gaélica, es decir, de lengua celta, que significa literalmente fin del verano. Estaba dedicada al dios del sol, Lugh. Para ellos, esa noche, el año moría, para renacer al día siguiente. La línea entre la vida y la muerte era tan delgada que consideraban que la puerta al lugar de los muertos se abría. Las almas que habían fallecido regresaban esa noche y se les recibía con adornos y comidas. Se hacían grandes hogueras
las puertas de las casas se decoraban y encendían velas para guiar a los difuntos. Y de lo más significativo es que los niños se disfrazaban de muertos, tanto buenos como malos, para que así pudieran distraer a aquellos que regresaban con malas intenciones. Esta festividad era entre los celtas importantísima. Pasó de generación en generación. Tenía que ver con el fin de la cosecha, con las noches que se hacían más largas, con la llegada del frío, y quién sería capaz de sobrevivir al invierno. Así, cuando la ocupación romana llegó al territorio celta, estas costumbres se mezclaron con la fiesta de la cosecha celebrada en Roma en honor a la diosa Pomona, la encargada de los árboles, sobre todo de los manzanos. Esta deidad femenina, por cierto, tenía como una de sus caracterizaciones el cuerno de la abundancia, pero también una guadaña, con la que sesgaba los campos y cumplía con la cosecha, objeto que cambiará después de significado para convertirse en símbolo que acompaña a la muerte, cuando es personificada como una calavera con capa negra y su guadaña en la mano derecha. Todo se mezcla entre las culturas, no cabe duda. El caso es que cuando los sacerdotes católicos llegaron a estas regiones a evangelizar alrededor del siglo IX, se dieron cuenta que su fiesta de Samhain, mezclada con la de la diosa de los árboles Pomona, no iba a desaparecer tan fácil. Entonces decidieron mover al mes de noviembre la festividad de Todos los Santos, que se celebraba en mayo para recordar a los mártires muertos por su fe y hacer coincidir las dos fechas que tenían que ver con los difuntos. Fue el Papa Gregorio III el que hace este audaz movimiento, y Gregorio IV lo extiende a todo el mundo cristiano con carácter de obligatorio. Desde entonces, la noche de Samhain cambió para ser nombrada la víspera de todas las almas, en inglés All Hallows Eve, frase que va a dar origen a la palabra Halloween. Así es que por más que queramos separar el Día de Muertos y de Todos los Santos de la costumbre que llegó a Norteamérica para disfrazar a los niños de brujas, zombis o fantasmas, pidiendo dulces en las calles, es imposible, porque desde su raíz y los movimientos católicos para hacer coincidir las fechas está su unión. Por ejemplo, se sabe poco, pero en España, desde el siglo XVIII en Asturias, los niños ya pedían comida en las puertas de las casas durante esa noche, por supuesto, portando lámparas en sus manos. Ahora bien, ¿cuál era la costumbre católica religiosa cuando se suma la fiesta de los difuntos a los santos? ¿Y cómo se conecta con lo que hoy hacemos el Día de Muertos? La costumbre fue evolucionando poco a poco. Primero consistía en ir a la iglesia a adorar las reliquias de los santos, es decir, sus supuestos objetos, así como lo que quedara de sus restos. Después, la gente regresaba a su casa donde había montado una mesa adornada con flores, cirios y comida, para brindar en honor y rezar por el santo de su devoción. Cuando la peste bubónica ataca Europa en el siglo XIV, tanta gente había muerto que la iglesia decidió hacer, seguido del Día de Todos los Santos, es decir, el 2 de noviembre, el Día de los Santos Difuntos, un día donde los fieles pudieran recordar a su gente amada y el rezo fuera de todos. Pero también fue simultáneo a este tiempo que las personas dejaron de ser enterradas en las iglesias, justamente por higiene, y se determinaron los campos santos o panteones en las afueras de las ciudades. Así, cada 2 de noviembre, la gente tenía que caminar largas jornadas entre lodazales para ir a ver a sus difuntos. Para cuando llegaban al cementerio, estaban cansados y hambrientos. Por eso, después de colocar flores y candelas para sus muertos, limpiaban las tumbas y ahí comían y bebían. Digamos que terminaban haciendo un día de campo, juntos, vivos y muertos. Así que la costumbre que tenemos hoy de ir a los panteones y llevar comida viene de allí. Y se unieron las dos fiestas, la de Todos los Santos y la de los Santos Difuntos. Por tanto, la discusión de si el Día de Muertos es más prehispánico que católico colonial es inútil. Nuestra tradición
es rica por ser un caleidoscopio de herencias. Los frailes franciscanos movieron la fiesta mexica de los muertos de agosto a noviembre. No existía ninguna festividad prehispánica en esos días. Los sacerdotes las hicieron coincidir una vez más. Las mesas en las casas, que eran el altar para los santos, migraron a ofrendas para los muertos. Los elementos sagrados para nuestro pueblo quedaron ahí multiplicando su significado. Agua en las vasijas, aire en el papel picado y el copal que limpia, tierra en las flores y los frutos, y fuego en los cirios. Los cráneos de los sacrificados empalados en los zompantlis serán ahora las calaveras de azúcar con nombre. Los tamales siguen presentes y el mole. Y por supuesto las tabletas de abuelita nos recuerdan el cacao que daba fuerza a sus espíritus. Y ahora los apapacha con un chocolate caliente, para acompañar el pan de muerto, que una vez fue el corazón de una doncella sacrificada. Los chamanes lo metían en una olla de barro con amaranto, para después, todavía latiendo, comulgarlo. Los frailes casi se mueren al ver esto, de hacer huesitos de dulce, y los primeros panes simulaban ese corazón con azúcar roja. Huitzilopochtli, Quetzalcoatl o Lacuatlicue se escondieron detrás de cruces vírgenes y santos. Nos mezclamos. Nos quedó el color intenso y el fervor profundo. Nos burlamos del dolor. Nos hacemos versos deseándonos la muerte. Nos sabemos por milagro vivos. Y la imagen de una madre, una abuela, un hijo o un amigo se hacen presentes en nuestro corazón mientras les servimos un tequila o les cantamos una canción. Muertos en México es valioso porque honramos. Regresamos a todos su lugar. Nos reúne en familia y sin frontera con el cielo o el inframundo. Nos hace al pueblo iguales y a vivos y muertos nos recuerda que somos uno. Yo soy Elisa Queijeiro y esto fue Arte con Placer y Cultura con Sentido.